América Latina, nos vamos, tal cual como le prometí en el corte anterior, directamente hasta Colombia. Vamos a escuchar lo que dijo Lina Garrido, la opositora. Entró al Congreso en plena formación, arremete contra Gustavo Petro y dijo: huele a azufre. Conversó con Sergio David González y esto dijo en exclusiva. Vamos a escuchar. Lo que pasa en Latinoamérica pasa en DNews. Estamos justamente desde el Congreso de la República transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica y en uno de los hechos más importantes en Colombia, y tiene que ver sobre la réplica de la oposición en nuestro país después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en la instalación del Congreso de la República, que tardó cerca de 2 horas y 30 minutos hablando como si fuera una gestión de su gobierno, pero que no cayó nada bien dentro de la opinión pública en Colombia. Pero quien hablamos de la protagonista de este hecho es justamente la representante a la Cámara, Lina María Garrido, perteneciente al partido Cambio Radical, quien de una manera muy sensata, con una forma de hablar muy clara, le dijo al presidente de la República lo que muchos colombianos en este momento están pensando. Y justamente está aquí con nosotros en la pantalla de DNews. Representante, gracias por estar con nosotros y poderle hablar a Latinoamérica de lo que ocurrió en las últimas horas con su intervención en el Congreso. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer estar aquí con DNews y contarles la parte de lo que vivimos el día de ayer en esa réplica. Muy bien, coméntenos por qué es que sus palabras están dando la vuelta no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. ¿Cómo organizó usted este discurso? Porque realmente fue muy sentido. Usted viene del departamento de Arauca, que es un departamento que lastimosamente ha vivido la violencia y contrarresta a lo que el presidente de la República dijo ahí, que cerca de 662 municipios en el país no tienen violencia. ¿Cómo organizó esto? No, es algo que vengo yo estructurando desde el momento en que le hago control político al gobierno de Gustavo Petro. Es algo que pasa todos los días, es algo en lo que yo me siento realmente contrariada de ver cómo él pretende hablarle a un país que no es decir mentiras, maquillar cifras, cuando realmente el dolor de la gente y la angustia es totalmente diferente. Y yo, más que un discurso técnico y demostrar cifras, era del corazón, de poder decir lo que la gente hoy quiere decirle a Gustavo Petro. Sabía que era un momento único, que no se va a volver a presentar, después de 3 años no hay ninguna obra que mostrar y por tanto había que decirle que había traicionado a Colombia y cada mentira refutarla con la realidad que ha mostrado en su gobierno. Usted lo dijo ahí en su intervención, que había votado por el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta. ¿Eso no cayó bien dentro del petrismo? Decir que había votado y ahora lo está criticando con fuerza aquí en el Congreso. Yo nunca he ocultado mi voto por el presidente Gustavo Petro y lo hice con esperanza y lo hice sin miedo, porque él prometió que en 3 meses firmaría la paz y si no hacía la paz, desistiría de la presidencia, renunciaría a la presidencia, porque prometió a Arauca que sería un capítulo especial dentro de su gobierno, que gobernaría con las mujeres y todas esas promesas las incumplió. Entonces, con mayor carácter, firmeza y determinación, hoy le hago oposición con argumentos, con justificaciones, demostrando que ha engañado a los colombianos y ha defraudado a su electorado. Y el que haya votado por Gustavo Petro no significa, y se lo dije ayer, que sea petrista, que sea de izquierda, que sea guerrillera, significa que muchos estábamos cansados de promesas que no se habían materializado y él proponía un cambio y ese cambio terminó siendo chimbo. Representante, para toda la audiencia en Latinoamérica, chimbo es cuando algo no sale bien, que algo no funciona de la mejor manera y termina siendo como algo como que no tiene validez, ¿no es cierto? Una moneda de cuero. Es una moneda de cuero, eso es mucho mejor. Cuando usted terminó la intervención, de inmediato el presidente Gustavo Petro se levantó del recinto y empezó a salir. Y salió en medio de gritos, de abucheos por parte de muchos congresistas que estaban ahí. ¿Qué sintió usted cuando usted finaliza y el presidente se retira? Primero me llamó mucho la atención que cuando finalizó el discurso ellos levantan el puño, él y el resto de su ejército. ¿Qué quería decir ahí el presidente? Yo lo que me estoy preguntando, ¿qué querían decir con eso? Porque fue tan real, tanta verdad, que creo que ese simbolismo uno siempre está a la defensiva, porque cuando no es una espada, entonces es una bandera de guerra o muerte.
Uno no espera, la verdad, nada bueno de esos simbolismos que utiliza el gobierno. Se fueron bravísimos, se fueron indignados, no terminaron de escuchar a la oposición, no escucharon al representante Carvalho. Entonces eso significa precisamente que duró una hora hablando de democracia, de aceptar y reconocer la oposición, y simplemente cuando no les gusta que les digan la verdad, pues como todo dictador simplemente se va y desacredita los argumentos con los que los enfrentamos. Otro de los hechos destacados, representante, fue cuando usted se dirigió a la vicepresidenta y empezó a decirle a ella que estaba permitiendo que la alejaran del gobierno y que esa figura de vicepresidente se está desdibujando totalmente. Cuando usted le estaba hablando, usted decía que la estaba mirando a los ojos. ¿Qué veía en ella cada vez de que ella escuchaba sus palabras? Yo siento que al interior de Francia Márquez sentía el respaldo de lo que yo le estaba diciendo a Gustavo Petro, porque ella se lo dijo en un consejo de ministros, le dijo: presidente, en otros gobiernos mi comunidad del Cauca estaba mucho mejor. Ella ya se lo había manifestado. Eso le costó que el presidente la echara del Ministerio de la Igualdad. En ese momento yo le mandé una carta a la vicepresidenta Francia y le dije: Francia, la están despreciando, renuncie, muestre dignidad. Y usted apeló a esa bandera. Y Francia dijo: no, porque los colombianos me eligieron como vicepresidenta. Nunca más la volví a ver. O sea que realmente hoy tiene una deuda con las mujeres, tiene una deuda con los habitantes de su departamento, con la comunidad negra, a la que el presidente despreció y la silenció. Y en ese sentido yo tenía que aprovechar y decirle a ella, y ya que me dio la oportunidad de verla, la dignidad no se va a volver costumbre si uno permite que lo maltraten y uno se queda callado. Y hoy sigo esperando encontrar a Márquez, por la que también votaron millones de colombianos. ¿Usted ve que este distanciamiento entre ambos se va a acentuar ahora en las elecciones? Gustavo Petro cada vez es más radical. Gustavo Petro ahorita no quiere llegar a ningún acuerdo, nunca ha defendido la unidad nacional, nunca ha sido responsable con ese mandato constitucional, así que cada vez va a ir cambiando y va trayendo gente mucho más activista, mucho más reaccionaria, mucho más combativa, mucho más irrespetuosa, como el Pastor Sade, como Armando Benedetti, como Montealegre, amenazando nuestra institucionalidad. Así que yo veo claramente que Francia o se aparta definitiva o pasará la historia sin pena y sin gloria. Representante, ¿qué le han dicho desde el gobierno nacional, desde el petrismo, después de estos hechos? Porque usted se convirtió en una figura viral hoy en Colombia, en las redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación. Tanto así que la estamos entrevistando para prensa internacional. ¿Qué mensajes le llegan desde el gobierno nacional y desde personas afines al gobierno? No, activaron todas las bodegas, me están diciendo bruta, loca, de todo, o sea, amenazándome, tengo que morirme, me voy a quemar políticamente. No espero nada de ellos, absolutamente nada bueno, porque no son capaces de reconocer el fracaso de su propio gobierno, no han tenido la grandeza y el liderazgo de siquiera decirle al presidente Petro que va por mal camino, al contrario, aplauden como focas. Ayer le hicieron levantar al ministro Jaramillo para aplaudirlo como el mejor ministro. Por Dios, si ese señor lo tengo denunciado penalmente por homicidio preterintencional, porque dijo que la crisis de la salud estaba abiertamente promocionada por ellos para obligar al Congreso a que aprobara la reforma a la salud y lo aplauden. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sus ministros salieron como zombies detrás del presidente Petro, cuando 3 días antes les dijo traidores, les dijo perezosos, les dijo incompetentes y que alistaran la hoja de vida porque los iba a echar. Ahí no hay dignidad y no hay nada bueno que esperar. Uy, caramba. Representante, con esto que le están diciendo en redes sociales, ¿cómo está su seguridad? Porque estamos en una situación difícil, hemos registrado aquí en DNews todo lo que está pasando con el senador Miguel Uribe, volvemos a tener cifras de violencia de hace 30 años. ¿No teme usted por su vida? Sí, yo tengo dos amenazas del ELN, 2 amenazas de las disidencias de la FARC y tengo la desconfianza y la falta de garantías del gobierno de Gustavo Petro. Lo que le pasó al senador Miguel Uribe es el fracaso de Petro y su gobierno con las garantías para la oposición. El director de la UNP quiso desmejorarme mis medidas de seguridad. Me tocó acudir a un juez para que por medio de tutela me garantizaran mi esquema de seguridad y lo hicieran extensivo a mi familia. Hoy tengo miedo, por supuesto, pero ha sido una decisión. Yo no puedo bajar los brazos porque si no somos nosotros los que alzamos nuestra voz, si soy yo la que recibe las amenazas, imagínense lo que está viviendo el campesino, el comerciante, el ganadero, el colombiano de a pie, hoy a la comunidad internacional que me está viendo en este momento.
la oposición y los colombianos estamos en grave peligro. Y contrario a lo que dice el presidente Gustavo Petro, los grupos criminales están en todo el territorio nacional financiados por el narcotráfico. Ya con esta última pregunta para finalizar la entrevista, representante, el presidente Gustavo Petro ha alzado las banderas en contra del conflicto que se está viendo en Oriente Medio, pero poco habla de lo que está pasando en Colombia. Usted ayer también se refirió sobre los niños de La Guajira. ¿Qué fue lo que le dijo explícitamente y qué mensaje le da directo al presidente sobre estos hechos que vira más de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando internamente? El presidente Gustavo Petro se le olvida que está gobernando Colombia y pretende ser el líder intergaláctico, el líder mundial, y no sabe que nos está haciendo el hazmerreír de la comunidad internacional. Colocar un cuadro de un niño de Palestina en el que todos nos solidarizamos porque nadie quiere ver un niño sufrir la violencia, pero ver cómo este gobierno malutilizó, se robó los recursos que iban para el agua potable de los niños de La Guajira para sobornar a congresistas, como lo dijo Sandra Ortiz, eso es imperdonable, es impresentable. Decir que y dar cátedra a nivel mundial de cómo hacer la paz, cuando aquí nos entregó como tributo a los criminales y nos masacran todos los días, asesinan, secuestran, extorsionan, por Dios, es la incoherencia más grande. Decir que va a esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo, Gustavo Petro no sabe en qué planeta anda, ni gobierna Colombia y ahora sí pretende portarse como un líder con la autoridad de mostrar ejemplos de éxito en su país. Definitivamente, Gustavo Petro, si le prometió a la comunidad internacional que iba a llevar tejido humano a Marte, yo le sugiero que lo haga personalmente. Muy bien, pues representante, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, comentar de su propia experiencia, de lo que pasó ayer en el Congreso de la República, en ese inicio de las sesiones ordinarias a toda Latinoamérica a través de nuestra pantalla. Gracias por este espacio, me encantó serio esta conversación y bueno, un saludo. Aquí desde Colombia, cuando vemos en alerta máxima la democracia y el respeto por nuestras instituciones, hay gente con valor y determinación para defender nuestra libertad. Muy bien, representante, muchas gracias. Esa fue la entrevista que teníamos con la representante Lina María Garrido, quien, reiteramos, se ha convertido en una de las voces más fuertes en este momento en la oposición contra el gobierno nacional después de que ayer se instalaran aquí en el Congreso de la República las sesiones ordinarias para esta última legislatura del gobierno nacional y que estaremos, por supuesto, prontos a elecciones, lo que aumenta más la tensión política en Colombia. Ustedes continúen con más información. Somos DNews. Somos Latinoamérica.